Bueno, continuamos en el rumbo de la mañana, que es el rumbo del país, el equipo completito. Atención, don Antonio Espaillá, aquí ya se resolvió el desorden, gracias a Jesse Pérez, que bajó la línea del que no venga, fuíquete para afuera. Tenemos al reputado economista, amigo de nosotros, el profesor Isidoro Santana, a quien tenemos el placer de recibir hoy. Bienvenido, licenciado. Buenos días. Sí, buenos días. Un placer compartir con ustedes. Don Isidoro, vamos a hablar un poquito de la propuesta que hay de asomo de la reforma fiscal. ¿Y quién mejor que hacerlo con usted, que fue ministro de Economía, Planificación y Desarrollo? ¿Cuál es su opinión y su valoración de esta posible reforma? Mira, déjame decirte, yo creo que, primero, yo no creo que el gobierno tenga todavía claramente definida una propuesta, porque esas cosas se deben pensar mucho y mucho más en estas circunstancias. La República Dominicana necesita una gran reforma fiscal, pero es una gran reforma que envuelve muchas cosas, entre otras, una mejor definición del Estado que los dominicanos queremos, cómo lo queremos, cómo debería funcionar y qué hay que hacer para que funcione bien. Y dentro de las cosas que hay que hacer para que funcione bien, es que hay que financiarlo. Es decir, la gente tiene que pagar impuestos. Por tanto, cualquier gran acuerdo que se vaya a hacer, como manda la Estrategia Nacional de Desarrollo, debe involucrar muchas cosas y dentro de ellos una reforma del sistema impositivo o una serie de cambios dentro del sistema impositivo, a pesar de que la gente cada vez que habla de reforma fiscal nada más está pensando en incremento de impuestos o en el cambio en el sistema de impuestos. Obviamente necesita eso, pero necesita mucho más. Dentro de la parte de impuestos, que es la parte más crucial y más acuciante, bueno, no nos olvidemos, y yo creo que eso es algo en que ustedes, como productores de este programa, están conscientes, y gran parte de la gente que nos escucha, es que una sociedad no puede vivir con un aporte fiscal tan bajo y además resolver los problemas sociales que se necesitan. Es decir, esto es inconcebible. La República Dominicana es un país que vive pagando entre el 13 y 15% de todos los ingresos de la gente en impuestos. Eso es uno de los niveles de aporte para lo público, para lo social, más bajos del mundo. Y yo insisto en lo público, porque la sociedad, para que pueda vivir bien, tiene necesidades privadas, pero también tiene necesidades públicas. La gente, las necesidades privadas, por ejemplo, comer, tiene que hacer una serie de cosas que normalmente cada individuo realmente debe. Don Isidoro Santana, economista, exministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Isidoro, me gustaría que los oyentes del Rumbo de la Mañana conozcan su visión respecto a los principales indicadores que deberían trabajarse en una situación como la que vive el mundo y particularmente la que vive República Dominicana en el marco de la pandemia COVID-19. ¿Qué elementos trabajar para poder desarrollar y restaurar la economía? Sí, mira, todo lo que yo estaba diciendo hace un momento son cosas que vienen desde hace mucho y que nos obligaron
a pensar en la necesidad de un pacto fiscal desde hace como 10 años, cuando se estaba discutiendo la formulación y preparación de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Lo que pasa es que la pandemia nos ha creado una situación completamente diferente. Y cosas que desde hace mucho eran necesarias y convenientes para el país, con el advenimiento de la pandemia se convirtieron, por un lado, en urgentes y por otro lado, en difíciles de hacer. Urgentes porque con la llegada de la pandemia, el Estado dominicano y el Estado de cualquier país del mundo se vio obligado forzosamente, no porque eso lo quiso Danilo o Abinader, se vio obligado a gastar dinero que no tenía, aumentar el gasto público en salud primero, pero aumentarlo también en la protección social y en la protección del aparato productivo para que no colapsara y a que la gente no se muriera de hambre, porque una de las primeras cosas que se le dijo a la gente es quédate en casa, no salga de tu casa. Y acá una proporción muy alta de la población come mañana con lo que se gana hoy. Y si tú le impides salir de su casa, tendrías que buscar una forma de que pudiera comer mañana. Y eso lo podía aportar el Estado y solamente el Estado con el dinero público, el dinero de la colectividad. Pero el fisco no tenía dinero. Entonces no le quedaba más remedio que endeudarse. Un país que de antemano estaba bastante endeudado. Y lo que ha ocurrido, y afortunadamente se ha encontrado quien financie con facilidad, se ha aumentado muchísimo la deuda pública, pero eso no puede ser permanente. Entonces, ¿cuáles son los indicadores? Bueno, por un lado, hay que considerar la situación macroeconómica y social, el nivel de actividad, el nivel de caída que tuvo y la magnitud y el tiempo que va a tomar la recuperación. Hay que considerar el nivel de pobreza de la gente para ver cuándo y hasta cuándo y cuánto hay que seguir apoyando a la gente y a las empresas. Y hay que considerar también otro tipo de cosas, como por ejemplo los niveles de déficit, de deuda, de gasto público y de ingresos públicos, y hacer una combinación de todas estas cosas. Hay otro elemento, que es el elemento de tipo macroeconómico y político. Porque yo les decía hace un momento que la pandemia lo hizo más urgente, pero también más difícil de hacer. ¿Por qué? Porque cuando una economía vive una época de crisis, no es aconsejable ni aumentar impuestos ni bajar gastos públicos. Pero al mismo tiempo, cuando un gobierno se pone viejo y se desgasta, no se pueden hacer reformas, y si no, póngase a pensar en lo que está ocurriendo en Colombia. En Colombia, en realidad, la reforma tributaria fue solo una chispa de lo que iba a ocurrir, porque tienen un gobierno totalmente desprestigiado, desgastado, que vino a dar marcha atrás a todos los avances que se habían logrado con el anterior gobierno de Juan Manuel Santos. Llama una cuestión en llave. Mire, es claro que el gobierno tiene una crisis real, incrementando los gastos y reducido los ingresos y agotado su capacidad de endeudamiento. ¿Usted cree que una reforma pueda hacerse sin un consenso
que no puede ser enviada al Congreso, sino lograda en un entendimiento con los sectores representativos para que se acepte la participación de lo que se proponga. Es decir, sin consenso en la propuesta de reforma no hay paz social. ¿Qué usted cree? Eso es ciertamente, y eso fue lo que motivó a que se pusiera la idea del pacto fiscal, porque se entiende que los problemas fiscales de la sociedad dominicana son tan grandes, aún antes de la pandemia, porque la pandemia lo que ha venido a hacer es agravar. Son tan graves que es difícil hacerle frente sin un gran acuerdo. Ahora, hay que tener cuidado con una cosa, que no cometamos muchos errores que ya conocimos en el conocimiento primero del pacto educativo y después del pacto eléctrico, que es pretender que un gran acuerdo nacional consiste en tener un consenso del 100% de la población y en el 100% de los puntos. Eso no es así. Y en materia tributaria no hay ninguna, óigase bien, ni la más absoluta posibilidad de que todo el mundo se ponga de acuerdo, porque todo impuesto a alguien va a afectar y va a afectar negativamente. En alguna medida lo va a afectar positivamente, pero la gente no lo sabe de antemano. Solo lo sabría de antemano en la medida en que tenga plena confianza en el poder, en el Estado, y sepa que todo lo que pague va a ser revertido en su beneficio, y en ese caso pues podría calibrar entre la parte mala inicial y la parte buena después, pero la gente no lo sabe de antemano. Por eso la confianza en el Estado es fundamental para este tipo de cosas. Y el consenso debería procurar que se llegue a algunos acuerdos sobre temas fundamentales. Por ejemplo, el nivel de la carga tributaria, el nivel de endeudamiento que es posible, las prioridades fundamentales a que se va a dedicar el dinero, cómo se van a enfrentar, sobre ese tipo de cosas, básicamente qué tipos de impuestos se deberían aplicar, pero no ir al detalle de negociar impuesto por impuesto, porque ahí no habrá forma de que lleguemos a acuerdo nunca. Bien, maestro, mire, muchas gracias. El tiempo nos apremia y está muy claro todo cuanto ha dicho, tanto de los riesgos de un parche como otras veces de medidas equivocadas que vendrían a penalizar más que a recaudar. Gracias al profesor Isidoro Santana. Muchas gracias por compartir con nosotros aquí en el Rumbo de la Mañana. Muy bien, placer.